Me llamo Alfredo Matías Jiménez, nací en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 20 de noviembre de 1920, es decir, ya he cumplido 80 años. El tiempo realmente para mí ha volado. Ahora voy a referirme brevemente a lo que me ocurrió durante el gobierno militar que dio el golpe de Estado en 1976. Me detuvieron el 19 de agosto, me llevaron tirado sobre el piso de un camión, atado, desde La Carlota hasta Río Cuarto, pero tuve la suerte de que me dejaran incomunicado, en realidad en la seccional principal de Río Cuarto, que está ahí a media cuadra de la plaza de Río Cuarto. Es decir, en contacto conmigo estaban los policías comunes. A mí solamente me sacaron 2 veces para interrogarme en la madrugada. El interrogatorio se realizaba yo parado, esposado, con las manos en la espalda, encapuchado. Me preguntaban cosas y me golpeaban. Es decir, después me volvieron de nuevo al lugar donde estaba detenido, que era una pequeña celda que tenía 1,20 metros de ancho, 3 metros de largo, una puerta de madera dura, totalmente cerrada, no tenían, y ventana sobre cerca del techo, había un agujero con unos barrotes, y dentro de la celda lo único que tenía yo era un colchón, 2 frazadas, un gamulán, y no tenía mesa, silla, no tenía luz. Para salir al baño tenía que golpear la puerta y me atendían cuando podían. Es decir, entonces en esas condiciones estuve totalmente, no tenía papel, lápiz, no tenía absolutamente nada, totalmente aislado en realidad. En esas condiciones estuve desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre, prácticamente 3 meses, de condiciones muy duras, pero depende del carácter y la formación de cada uno en realidad. Yo tenía la conciencia tranquila y sabía en realidad que lo que estaba ocurriendo conmigo era un proceso de intimidación, es decir, asustarme, quebrarme. Cuando allanaron mi casa en realidad me llevaron, calculo que me llevaron entre 200 y 300 libros, que supongo que los quemaron. Entonces lo tremendo es la soledad, es decir, no tener absolutamente nada dentro de la celda, la incomunicación con la familia, con todo, no pude hablar con nadie. Entonces para sobrevivir uno también se va adecuando, en el caso particular mío, por ejemplo, como me gustaba la literatura, me gustaban los libros, me gustaba una serie de cosas, empecé a escribir, pero como no tenía papel, ni lápiz, ni goma, ni nada, bueno, escribía mentalmente, es decir, imaginaba una frase, la acomodaba bien y seguía tratando de escribir, y así había un ejercicio, fui realizando un ejercicio mental que me ayudó mucho en realidad, porque eso me permitió ocupar muchas horas de las cuales estaba en esas condiciones. Y aparte de eso, cuando uno termina un trabajo en esas condiciones así, en realidad experimenta una tremenda satisfacción, porque es la satisfacción de saber que uno ha vencido en realidad a la opresión, uno ha vencido a los que lo quieren quebrar a uno. Debo confesarlo en realidad, que me mejoró a mí personalmente mucho, porque hay tiempo para meditación y entonces uno se da cuenta en realidad del valor de la familia, la relación familiar, los hijos, en realidad cómo vivimos de mal. Muchas veces nosotros estamos haciendo problemas por cosas que no tienen ninguna importancia. Nosotros a lo mejor vivimos enojándonos con la señora o con quien sea por cosas que no tienen importancia en realidad. Es decir, entonces, para mí en realidad eso me ayudó también a pensar que ya tenía en preparación un libro y que debía escribir el libro, y ese libro entonces también me ayudó a escribirlo. ¿Cuál era la
la participación política que tenía, que era censurada en la época como para... Y yo nada, yo no actuaba en política. ¿Qué argumentaron para que él no sería tan fuerte porque después lo devolvieron, sino... Y yo le voy a decir una de las preguntas del interrogatorio cuando me golpeaban, por ejemplo, me preguntó uno, ¿y vos qué sos de Susana? ¿Qué es Susana? No te haga el pelotudo, te estoy preguntando qué sos de Susana. De Susana Jiménez, me dice. Me estaban cargando. Si a mí me conocen en Carlota, ¿creen que yo puedo ser un extremista? Y cada 2 o 3 días, a cualquier hora, a la noche, a la mañana o a la tarde, se hacía una requisa. Entraban 2 a la celda y en la celda había un pequeño colchón, 2 frazadas y nada más. Es decir, bueno, revisaban los rincones, si había un lápiz, si había un papel, si había algo. Pero sin embargo muchas veces se puede burlar esa incomunicación. A mí, por ejemplo, me mandaban la ropa, sí, la ropa me llegaba los días lunes y los días jueves. Entonces mi señora, como sabía que me gustaba el fútbol, dentro de la ropa, envolviendo la ropa, en realidad ponía la parte deportiva del día lunes, la parte deportiva de fútbol, ¿no es cierto? Y venía envuelta la ropa y esa ropa venía en un bolso. ¿Qué pasó? Eso pasó un lunes, eso pasó 2 lunes, pero el tercer lunes ya no pasó. El tercer lunes ya se avivaron, ¿no es cierto? Sacaron el diario y llegó la ropa envuelta solamente en el... Junto con la ropa también, a mí me detuvieron en agosto, y me recuperé la libertad en noviembre, es decir, gran parte de la primavera estuve preso. A mí me gustan mucho las plantas, las flores, entonces junto con la ropa de vez en cuando me mandaba alguna flor o algún detalle de eso. Eso generalmente pasaba, porque en general los que controlaban no eran de la policía oficial, era la policía común en realidad. Por ejemplo, un día abren la puerta y entra en realidad el custodio que correspondía ese día, y viene y me dice: vea Jiménez, a mí ha venido a verme un albañil, yo vivo en Río Cuarto, me ha venido a verme un albañil y me ha pedido que lo cuide a usted, me ha pedido que lo atienda, y yo usted no puedo hacer absolutamente nada, porque estamos totalmente controlados, no puedo hacer nada, si me llegan a pescar en algo me van a meter preso junto con usted. Lo único que puedo hacer es en realidad que salga 5 minutos al patio, póngase ahí en ese rincón, tome sol, yo me voy a colocar en la puerta por donde suelen venir ellos, y yo cuando pegue el grito, usted métase en la celda. Es decir, eso fue una de las únicas pocas cosas que pude conseguir. En realidad, merced a alguien de afuera que le pidió a ese guardia que me cuidara. Es decir, después quise averiguar quién podía haber sido ese albañil que había trabajado conmigo y que se había preocupado en que no pude saberlo porque no lo pude ubicar. Pero la incomunicación en realidad era total. ¿Y con sus compañeros de celda? Con los compañeros de celda sí, aún sin hablar, aún sin hacer nada, hay una comunicación. Yo no sé, es decir, hablábamos, junto conmigo llevaron a 4 chicos de Carlota, es decir, 4 chicos de Estrao, por ejemplo, que estaba casado con Alicia Táparo hacía 2 o 3 años, esa pareja, Mafrán y otra pareja más. Nos comunicábamos así con muy pocas palabras y hablando. Hablábamos mirando para arriba al hueco de la ventana, ¿no es cierto? Y entonces salía de la voz y de allá venía al rato la otra voz, y así nos íbamos comunicando. Y sobre todo había un espíritu, aún así en esa condición había un espíritu de camaradería y de unidad entre nosotros, sobre todo entre estos chicos jóvenes. Junto con nosotros estaba preso también una chica, Risati, de la Bulaye, que tenía muy buena voz. Entonces Estrao también cantaba bien, Mafrán también. Les cuento, por ejemplo, que bueno, estos chicos tenían 18, 20, 22, 24 años, yo tenía 55 años en ese momento, así que había una diferencia sustancial. ¿Qué pasaba? Que entonces que la canción de Mafrán que cantaba era un grupo que era famoso en aquella época, el grupo Sui Generis.
había canciones como Rajuña las Piedras, una serie de cosas que anteriormente, cuando yo estaba en Libertad, la escuchaban en la televisión y la cambiaba. Entonces de escucharla ahí me hice hincha del grupo Sui Generis también. Son las cosas que pasan. Bueno, en una parte de mi conversación dije que soy ingeniero civil, pero antes de ingeniero civil he sido maestro, he sido profesor. Bueno, como viejo maestro, me permito dirigirme a ustedes en realidad, diciéndole que sigan trabajando, que sigan soñando. Se van a tener problemas, pero alguien dijo una vez en realidad que una utopía no es una cosa que no se realice, es una cosa que demora un poco más de tiempo en lograrse, nada más. Entonces ustedes creen utopía y luchen por esa utopía. Son objetivos en realidad que le van a ayudar a entender la vida y le van a ayudar, cuando vayan concretando las cosas, le van a proporcionar una tremenda satisfacción. La satisfacción de haber sido útil, la satisfacción de haber creado algo, porque es primordial en realidad dentro del ser humano ir creando, ir mejorando las cosas. Entonces el último mensaje que quiero decirles: mantengan las utopías, mantengan los sueños, no se dejen abatir por la situación económica. Esta situación económica, nuestro país bien administrado está en condiciones de superarla. Entonces hay que superarla y hay que marchar adelante y conseguir un futuro mejor, que ustedes lo van a lograr y que yo se los deseo de todo corazón. Oculta entre la ropa llegó a mi celda una flor, ajada, martirizada, presa. Qué triste destino de flor. Anochece, llueve, algunas gotas empujadas por el viento penetran en mi pequeña celda. Estoy solo, emparedado, sin horizonte. Tengo frío y sin embargo pienso en el sol. Me visita casi todas las mañanas. Atrevido, pasa a través de los altos barrotes que cierran el hueco de la ventana sin ventana de mi celda y entra. ¡Qué hermoso! No le hace caso a las rejas, cerrojos ni alambre de púas. Es una pequeña línea fraternal de luz y de calor. De pronto aparece arriba por la pared, despacio baja, cruza el angosto ancho de la celda, sube por la otra pared, llega al nivel de la ventana y se va. A veces metiendo en el piso y coloco los ojos en la línea de luz. Enceguecido, a través de los barrotes contemplo el sol y, como dice el poema, veo que gira en el cielo y canta. Pero he dicho que entra, baja, cruza, sube, sale, gira, pero entonces el sol se mueve. ¿Cómo es esto, Galileo? Perdóname, Galileo, para vencer la soledad juego con las ideas, pero ahora tu nombre cósmico me vuelve a la realidad. Tú también sufriste persecución, cárcel y quema de libros. Somos hermanos, Galileo, somos hermanos en esta larga y difícil lucha por la verdad. Han pasado los años, ¿cuántos años? La ceniza de tus libros germinó en Faro. Hoy, en cualquier lugar del mundo, los niños que pueden estudiar saben lo que vos, maestro, venciendo las sombras, enseñaste, que la tierra gira. Cuando todos los niños del mundo puedan estudiar, la lucha habrá terminado. La tierra seguirá girando, pero entonces cantará: ya no estoy solo, no tengo frío, no hay sombra en mi celda. En esta noche de invierno, hermano Galileo, tu recuerdo cósmico me ha traído el sol. Oculta entre la ropa llegó a mi celda una flor, ajá, martirizada, presa. Qué hermoso destino de flor.
¿Quiénes son? Bueno, está el matrimonio, que somos nosotros dos, estos 4 hijos y todos los nietos. Somos en total 19. Esa es cuando cumplió los 80 años, que nació Juan Manuel. Hay que relajarte. Me parece que... ¿Y vos te vas a sentar acá? Sí. ¿Tú ves? ¿Y qué se puede dar la mano? Como en la foto que hay al otro lado de la manita. Ahí está Vale. Ah, tenemos que mirar allá. Sí, está bien. Nuestra vida ha sido hermosa en realidad, no podemos decir de altibajos siempre hay, pero ¿Y cómo vivió los Los menos. momentos cuando él estaba, o sea, estuvo preso? bueno, eso sí fueron momentos un poco trágicos, diría yo, porque ahí sí ya fue una cosa diferente, una etapa muy triste para nosotros, para los chicos, para mí, que, bueno, en fin, es muy duro acordarse de ello, pero esperemos que no se repita nunca para nadie en un momento de ese tipo, para nadie. ¿Y su Blanca le extrañaba? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y el tiempo que tenía, ¿no? Para extrañar. Así que la vida es una cosa muy hermosa. Y cuando no sabes si la vas a perder en cualquier momento, porque en las condiciones que estábamos nosotros no había ninguna garantía, ninguna seguridad. Te sacan una mañana y desaparecés y chao. Pero se pasó. Lo que hay que tratar es que no se repita nunca más. Nunca más. Sí, porque la vida se inicia allá por el 65, como decía recién, conociéndolo políticamente, ¿cierto? O sea, por la política, compartíamos las ideas, pero a raíz de eso nos encontramos con que yo era un albañil y él era un ingeniero y por lo tanto él sacaba algunos trabajos, lo cual siempre participaba yo. Así me llevó a trabajar por allá por el 69, 70, en el autódromo Oscar Cabalén, aquí en Córdoba, siempre. Y bueno, y después un silo, que fue un silo el tercero en Sudamérica que se realiza de ese tipo de silo. Por eso siempre digo que es un hombre que le invita a uno, a nosotros que somos de oído nomás, le invita a hacer cosas porque bueno, ayuda, la idiosincrasia de él, la forma, siendo esto para mí como parte de mi vida, ¿no es cierto? Porque al ser un hombre tan excepcional, me ha enseñado tantas cosas que al fin y al cabo me han llevado a ser lo que soy en realidad. Él ha sido un militante de izquierda, o sea, del Partido Comunista en definitiva, ¿no? Éramos yo, él y varios más que están ahora actualmente acá o han viajado, se han ido. No les convenía que hubiera personas que supieran algo más que nosotros, digamos, que los de abajo comúnmente llamados, ¿no? No les convenía aparentemente y entonces, bueno, fueron señalándolo a las personas. Uno de los casos fue el de él, que viene y lo llevan así. Hay una anécdota el día que lo llevan, porque me estaba acordando precisamente de él. Hay una anécdota donde a él lo llevan, instalan frente de la casa bazookas, un circo, decían militares en este caso, y para llevarlo, y vienen con una orden que ellos mismos fabricaban y se lo llevan, y bueno, y la señora no lo dejaba que lo llevara, de hecho era una cosa contra los derechos humanos en este caso, ¿no? Y bueno, y ocurrió que él estaba enfermo de una enfermedad un poco para reírse, porque tenía la gota
La gota es una enfermedad donde se traduce al pie. Y nosotros, como miembros del partido, nos agarramos de eso, que estaba enfermo y no lo dejamos que lo llevara. Y de hecho salimos a recolectar firmas, a hacer un movimiento para tratar de que no lo llevara. Y nos favoreció algo porque, bueno, lo llevaron al Río Cuarto. Cuando estuvimos en el Río Cuarto, nos era más fácil a nosotros hacer las cosas. O sea, traducido en distancia, por ejemplo, estábamos cerquita, entonces lo hacíamos ahí nomás. Y bueno, los llenábamos de firmas, todos los otros. A raíz de eso, logramos que al poco tiempo lo largaran. O sea, no había razón. Ellos sabían perfectamente. La razón era política, más que humana, porque era un hombre tan inofensivo que en ese aspecto lo convocan a menudo de las escuelas secundarias y terciarias que puedan. Y ha sido sin duda uno de los que ha encaminado a los jóvenes a que en nuestro pueblo también no haya tanto desmanes ni cosas por el estilo, porque él siempre es cuidadoso de ese detalle, de decir, bueno, chicos, hagamos tal cosa o hagan tal cosa, pero háganla como corresponde, no haciendo desmanes, no haciendo cosas que puedan hacerle mal a los demás, porque es un hombre de hecho muy bueno con todo el mundo. Ese más o menos lo que yo conozco del ingeniero, como le decimos nosotros, siempre no faltándole el respeto en ningún momento, porque bueno, es como si fuera el padre de uno, ¿no? Todos los albañiles acá lo conocen por el ingeniero.